Buenos días, ¿cómo estás? Vamos a imaginarnos por un momento que estamos delante de Dios y nos pregunta, ¿cómo llegaste aquí? La respuesta correcta será, por gracia. ¿Qué lo hizo posible? Tu gracia, Dios. ¿Por quién estás aquí? Por los méritos de tu Hijo amado que murió en la cruz para salvarnos. Me pregunto si esto nos ayudará a entender que el concepto de hágalo usted mismo no aplica de ninguna manera cuando se trata de ganarse la gloria. Dios nos ofrece por gracia el gratuito regalo del perdón. Lo único que nosotros podemos hacer es aceptarlo y recibirlo. Si las mismas puertas del cielo tuvieran un password de acceso, el password seguramente sería gracia. El domingo el predicador decía, si la salvación fuera por obras, entonces ¿por qué Dios mandaría a su único hijo a morir por personas que ellas mismas podrían salvarse haciendo buenas obras? ¿Qué pensamos de esto? Lo repito, si la salvación fuera por obras, entonces, ¿por qué Dios mandaría a su Hijo a morir por personas que podrían alcanzar su salvación por ellas mismas? Mira, así como se han desvirtuado las ideas, se han ido generando conceptos cerrados. El cristiano que entiende la gracia como algo que le corresponde, volviendo la gracia barata. Que se niegan a vivir el principio de una nueva vida. Quieren vivir un evangelio liviano, un evangelio donde no se toma la cruz. Es más, un evangelio donde nadie se incomode. Por otro lado está el concepto de la gracia cara, la valiosa. Déjame decirte a qué me refiero con esto y mira el pasaje de Efesios capítulo 1 para mostrarte la gracia y sus implicaciones. Pablo arranca este capítulo aclarando su apostolado por voluntad divina, pero reconoce que en el crecimiento de la iglesia, de acuerdo a cada día Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos, tiene que ver con hombres y mujeres que reciben la gracia de Dios y se apartan de su vieja manera de vida para vivir una vida santa, piadosa y fiel a Dios. A estos hombres y mujeres, el apóstol sabe que puede pedir y esperar que en ellos abunde la gracia y la paz. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, dice, y luego el verso 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y a partir del verso 3, Pablo empieza a denotar las bendiciones espirituales en Cristo y las implicaciones de la gracia de Dios. Por ejemplo, esta gracia nos bendice con toda bendición espiritual. Dice el verso 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Segundo, la gracia de Dios nos purifica de nuestras maldades y pecados para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Dice el verso 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Tercero, recibir la gracia de Dios nos hace cambiar en nuestro estatus con el Señor. Ahora somos llamados sus hijos y el regalo de la gracia fue un regalo voluntario de Dios. El verso 5 dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo, según el buen propósito de su voluntad. Cuarto, gracias a la riqueza de la gracia, podemos ser redimidos de nuestros pecados y perdonados de nuestras faltas. Dice el verso 6 y el verso 7 y el verso 8, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Quinto, recibir la gracia de Dios nos faculta para conocer su voluntad en nosotros. Dice el verso 9 y el verso 10 que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarla a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Sexto, la gracia que salva nos hace también herederos de su gloria. El verso 11 habla de que en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Séptimo, nos recuerda que la gracia recibida produce un cambio en nuestra forma de vida, transformación constante. Dice el verso 12, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y octavo, el efecto de la gracia nos sella con el Espíritu Santo. En él también, verso 13 y verso 14, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido.
Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Considéralo. Soy Mauricio Ibantelles. Que Dios te bendiga y hasta mañana.